En esta tarde vamos a hablar acerca de los vendajes y vamos a ver la definición. Consiste en la aplicación de una venda sobre una parte del cuerpo con fines preventivos y terapéuticos. Vamos a ver cuáles son las partes de una venda. Vamos a ver que tiene un cuerpo o un rollo, cabo inicial y cabo final. Además de ello, vamos a ver que tiene la cara interna y la cara externa. La clasificación de las vendas van a ser de la siguiente manera. Vamos a tener que una de ellas va a ser simple, que va a ser formada por una sola pieza o una sola venda. Van a haber adhesivas, como lo son los vendajes adhesivos. Elásticos, vendas que presentan cierta estabilidad y permite adaptarse a cualquier parte del cuerpo. Los compuestos van a intervenir varias piezas acopladas de diversas formas. Y además tenemos férulas o escayolas que van a ser de yeso, que se sumergen al agua y se van a tornar de manera rígida. Vamos a ver las clasificaciones de los vendajes. Van a ser para corrección, contención y compresión. Bueno, vamos a ver que va a ser para inmovilizar alguna parte del cuerpo y corregirla. Esa podríamos decir que es la de contención. Vamos a ver ahora lo que es la de compresión y va a ser para ejercer una pequeña presión de manera progresiva de la extremidad. En este caso, de la parte distal a la proximal, y esto va a ser con el fin de favorecer el retorno venoso. Además, también nos va a servir como un método hemostático para que no haya un sangrado, para reabsorber hematomas que ya estén formados y también para evitar la inflamación o el edema postraumático. Por último, tenemos los de corrección, que nos van a servir para limitar los movimientos de una extremidad o una articulación en caso de luxación, esguince o fractura y sujetar el material de curación y así proporcionar calor y protección. Los tipos de vendaje que vamos a aplicar van a ser ya sea circulares, en forma de espiga, espiral o el vendaje conocido como vendaje de 8. Bien, el vendaje circular se va a utilizar en la cabeza o el tronco y extremidades. Cada vuelta va a recaer sobre la misma vuelta anterior. Tenemos el vendaje en espiral y este se va a utilizar para las extremidades superiores e inferiores. Cada vuelta va a cubrir 2/3 de la vuelta anterior y se sitúa de manera oblicua al eje de la extremidad. Y además este va a iniciar de la parte más distal a la proximal, como lo vemos ahí en la imagen. Bien, el vendaje en espiga, bueno, este va a comenzar por la parte distal de la extremidad. Se van a realizar vueltas de arriba y hacia abajo con una inclinación de 45 grados en cada una de ellas. La primera vuelta se va a iniciar hacia arriba y la segunda hacia abajo y así sucesivamente, de tal manera que se debe de aplicar mayor tensión en las vueltas que van hacia arriba. Bien, vamos a ver ahora el vendaje en 8. Este se va a utilizar para las extremidades, principalmente codillos, codo o rodillas. Y las vueltas van a ser de manera ascendente y descendente. Estos se van a alternar cruzándose en el centro de la articulación, de alguna manera formando una figura de 8, por lo cual tiene este nombre. Bien, otro vendaje es el vendaje de capelina y este va a servir para sostener apósitos en heridas y operaciones de cráneo. Esta venda de preferencia debe de tener un tamaño de 10 centímetros y debe de ser elástica. El vendaje se va a iniciar de manera circular desde la frente hacia el occipucio, que es la parte de atrás de la cabeza, ¿no? La siguiente vuelta, al llegar a la parte media de la frente, se invierte la venda para hacer un vendaje recurrente y va a ser igual de la frente hacia el occipucio para que este doblez se sujete, se va a sujetar con los dedos, con la mano contraria o la mano izquierda.
y se siguen haciendo de maneras recurrentes hasta cubrir por completo el cráneo y se va a terminar con 2 o 3 vueltas circulares hasta terminar el cabo y va a quedar ya fijo. Bien, el vendaje de cabestrillo, bueno, este se va a utilizar para sostener un brazo o un antebrazo en caso de heridas, fracturas o esguinces. Este se va a colocar en el antebrazo ligeramente oblicuo, es decir, la mano quedará por arriba del codo. Se va a ubicar uno por detrás de la víctima y se va a colocar la venda de manera triangulada. Vamos a llevar el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo lesionado. Se va a amarrar por los extremos de la venda hacia un lado del cuello. Bien, vamos a ver ahora lo que son las complicaciones de los vendajes que pudiesen presentarse al hacer una mala técnica, y uno de ellos va a ser de manera irritativa, problemas neurológicos, edema de ventana, problemas vasculares, problemas mecánicos, maceración cutánea, tromboflebitis, tromboembolismo, síndrome compartimental agudo, alineado incorrecto, quemaduras por yeso, rigidez articular y fracaso del vendaje. Vamos a ver cuál sería una de esas. Cuando se hace una alineación incorrecta, esta complicación va a aparecer en el caso de fracturas óseas. Se va a recomendar realizar un examen radiológico tras la colocación de yeso para comprobar la correcta alineación del segmento. Entonces, principalmente, pues esto puede ser en una de yeso. Ahora, las quemaduras también pueden ocurrir por el yeso y estas se van a producir en yesos cerrados, como en la férula, por lo que es importante controlar la temperatura del agua, que se debe ser templada, ya que el agua muy fría dificulta el fraguado y muy caliente puede provocar quemaduras. La rigidez articular va a ser también por un vendaje de manera prolongada en una articulación, y esto puede conducir a una rigidez más o menos prolongada que casi siempre va a ser transitoria y cede bastante rápido al tratamiento de la fisioterapia. Bien, ¿qué complicaciones vamos a encontrar? Bueno, como vemos en la imagen, tenemos una escara por decúbito, que es la imagen que aparece en la imagen de abajo en color negro. Son lesiones cutáneas producidas por la compresión que aparecen fundamentalmente en las prominencias óseas. Hay que vigilar la presencia de dolor, escozor, mal olor o coloración anómala en el vendaje. Otra complicación sería la maceración cutánea, que es el ablandamiento de la piel que se produce cuando dos superficies dérmicas permanecen en contacto durante un periodo de tiempo muy prolongado. Esto puede terminar ulcerando la zona, y esta complicación da con frecuencia cuando dos dedos se juntan. Las complicaciones en cuanto a tromboflebitis se pueden dar por la inmovilización de ciertos miembros inferiores, y esto va a llevar a consecuencia un tromboembolismo pulmonar. Se va a producir en los miembros inferiores porque van a estar en éstasis venosas y puede ocasionar la aparición de trombos, ¿sí? Una persona que está mucho tiempo acostada y que no tiene un buen vendaje aplicado, va a generar que la sangre no circule de manera adecuada, se van a formar trombos y estos pueden ir, en este caso, a la zona pulmonar, por lo tanto puede ocasionar un tromboembolismo pulmonar. Ese trombos va a permanecer ahí sin moverse y va a obstruir el flujo sanguíneo, dando lugar a una trombosis. Bien, además de esto, el trombo va a ser lanzado de cierta distancia, en este caso, miembros inferiores, pueden alcanzar diferentes órganos produciendo un embolismo. Cuando esto se da en la arteria pulmonar, aparece el tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuáles podrían ser algunos de los síntomas o signos? Que va a haber una taquipnea,
que va a haber una respiración muy rápida, dolor torácico, hipertensión arterial e incluso la muerte, cuando ya hay signos y síntomas de tromboembolismo pulmonar. Bien, otra parte es el edema de ventana. Nosotros vemos en la imagen un vendaje que ya lleva tiempo, horas posiblemente, y ya se ve mal colocado, ¿no? Pero en la parte de abajo del talón se ve que está un poquito descubierto. ¿Qué quiere decir? A eso se le llama ventana o edema de ventana. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se define? Pues como una inflamación localizada en una zona del cuerpo que se ha vendado y en la que se ha dejado áreas de piel sin cubrir, como vemos en la imagen. En estas zonas descubiertas se va a notar un edema, ya que no hay tejido externo que lo comprima. Y esto se va a evitar cerrando completamente la venda y nunca creando una ventana mayor para que aumente la superficie descubierta. El vendaje debe llegar hasta la base de los dedos, no debe llegar hasta la base de los dedos ni debe cubrirlos. Debe quedar a la mitad del dorso de la mano o en este caso del pie. ¿Y por qué debe suceder esto? Porque ahí vamos a ver a través de la coloración de las uñas que no haya falta de oxígeno. Vamos a ver que haya un llenado capilar adecuado, porque si no, podríamos decir que incluso está compresivo y además va a provocar problemas de circulación, lejos de ser benéfico, va a tener mayores complicaciones. Bien, otra complicación van a ser las mecánicas y esto va a ser debido a lesiones dérmicas que van a tener una apariencia de quemadura de primer grado y esto va a ser provocada por pliegues en la venda o por la fricción de esta sobre la piel. Sobre todo en los adultos mayores debemos de tener mucho cuidado. Esto sucede mucho, que a veces la piel se va adelgazando y con una facilidad o una fricción en la piel puede ocasionarse una lesión y puede dar origen o lugar a una flictena. Las complicaciones vasculares es otra forma de provocarla por una presión excesiva sobre la zona vendar. Se manifiesta con hormigueo, posteriormente va a haber un edema distal y en casos severos, cianosis. Entonces, tanto que esté muy comprimida o que no esté comprimida, va a producir, ¿verdad? El exceso va a producir una complicación. Dentro de ellas también tenemos las neurológicas. La compresión prolongada y extrema de un nervio periférico puede provocar parestesias e incluso parálisis de la extremidad. Debemos pensar que en los adultos mayores, sobre todo diabéticos, a veces pierden la sensibilidad. Entonces nosotros tenemos la obligación de aplicar el vendaje, pero también estar corroborando de manera continua que esté bien colocado para seguir valorando a nuestro paciente. Una de las complicaciones también van a ser irritativas y estas se van a producir por la aplicación directa del material adhesivo sobre la piel y hay que diferenciarlas por una posible reacción alérgica. Entonces, como decíamos, en el adulto mayor, como vemos en las imágenes, la piel se va adelgazando, se le pueden formar lesiones y eso va a traer mayor complicación y lejos de ser un beneficio, va a ser pues algo malo, ¿verdad? Para la función. Bien, ¿cómo podemos aprender nosotros ver si está mal aplicado el vendaje? Bueno, ahí tenemos la mnemotecnia de las 7 Ps y una de ellas es pérdida del pulso, ¿sí? Debemos de checar que se sienta un pulso, si no quiere decir que a lo mejor está muy comprimido ese vendaje. Parestesias, que no haya sensación. Otra es que haya mucho dolor y la otra es que haya palidez en el miembro. Puede haber parálisis, poiquilotermia y presión tisular aumentada. Como vamos a ver, la pierna se va a encontrar como se ve en el dibujo. Bueno, bien, aquí lo que vamos a hablar principalmente, bueno, es el síndrome
compartimental. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, vamos a ver que una pierna va a estar hinchada, tensa y brillosa. Y esto va a ser porque los músculos van a estar comprimiendo los vasos sanguíneos y los nervios. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de que vamos a ver qué es un síndrome compartimental. Bueno, es el compartimiento en un conjunto de músculos con su paquete vasculonervioso. Va a estar cubierta por una fascia de tejido conjuntivo inelástico, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver que se va a provocar una disminución de la presión de la perfusión capilar y esto va a comprometer la viabilidad de los tejidos de dicho compartimento. Un vendaje o yeso puede provocar un síndrome compartimental al aumentar la presión en la zona. Las manifestaciones van a ser de diferentes formas. Una de ellas va a ser que va a haber parestesias, paresia o incluso una parálisis. Puede haber una necrosis muscular que son situadas por tejido fibroso que va a estar inelástico y va a ocasionar una contractura. Y bien, entonces, ¿qué sucede cuando empieza el síndrome? Esos son los signos y síntomas, pero ¿qué sucede? Esto va a constituir un espacio cerrado que no va a responder por una mala cambio de presión en el compartimento de ese conjunto de músculos. Y cuando ya lo vemos de manera más aguda, es el conjunto de signos y síntomas que van a ser secundarios al aumento de la presión de un compartimento, lo que va a provocar la disminución de la presión de la perfusión capilar, comprometiendo la viabilidad del miembro. Bien, pero ¿qué significa? Vamos a ver qué significa ortesis. Del griego significa recto o enderezar y se define como el dispositivo externo que se aplica al cuerpo para modificar aspectos funcionales o estructurales. Entonces, una ortesis significa que vamos a sostener, vamos a corregir y a facilitar la ejecución de una acción y de una actividad. Vamos a alinear, corregir deformidades y mejorar la función del aparato locomotor. Bien, bueno, haciendo un pequeño resumen, pues vemos que su función las podemos clasificar de los vendajes de la siguiente manera. Van a ayudarnos a estabilizar, va a permitirnos tener que sea más funcional y más dinámica, nos va a ayudar a corregir, nos va a proteger, va a ser también para hacer una inmovilización y también tenemos, por ejemplo, otro tipo de vendaje como es el de Bell-Pau o vendaje también de Saul-Parr. Vamos a ver también el collarín cervical, el cabestrillo, la tracción blanda, el vendaje de 8, vendaje de Robert Jones, vendaje en 8 o de guarismo, anillas y tracción de blandas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el dispositivo tretacameral. Bien, este nos va a ayudar a inmovilizar y nos va a ayudar a evitar el movimiento lateral de la cabeza y este se utiliza conjuntamente con el collarín cervical rígido. Se utiliza fundamentalmente para el transporte de los pacientes politraumatizados. Aquí vemos el cabestrillo que nos va a ayudar en caso de lesiones de los miembros superiores, ya sean estructuras óseas o de partes blancas. Vamos a tener el cabestrillo simple y este nos va a ayudar ya sea a tener un ángulo, el codo en un ángulo de 90 grados, si la lesión es en el hombro o en el codo. Si la lesión fuera del antebrazo o de la mano, la flexión del codo es mayor de forma que la mano quede por encima del corazón. ¿Cuáles van a ser las funciones? Bueno, vamos a limitar la movilidad, vamos a disminuir el edema, ayudamos a favorecer el retorno venoso, vamos a tener la contención del miembro afectado y la reducción de la tensión muscular. El collarín cervical
va a ser un dispositivo que nos va a permitir inmovilizar la columna cervical, impidiendo la flexión y la extensión del cuello. Nos va a permitir no tener movimientos en lo que es las cervicales. Vamos a encontrar dos tipos, uno de ellos va a ser rígido y el otro el blando. El rígido se va a utilizar ante la más mínima sospecha de una lesión cervical y esto es para asegurarnos de una inmovilización. En la imagen, si vemos, se ve uno como tipo plástico, ese se considera uno rígido y se le llama collarín de Filadelfia. Y el blando es el que tenemos en la imagen que parece más de tela y esto se va a utilizar para lesiones débiles, más leves, perdón. La colocación de este dispositivo va a ser que el paciente debe estar en la posición anatómica neutra. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber flexión en el cuello o hiperextensión hacia atrás, de tal forma que se mantenga de manera neutra, con una correcta alineación de la columna y se ajustará alrededor del cuello. Dependiendo del tamaño de la edad, se va a ajustar. Bien, además de esto, se debe utilizar de manera intermitente, descansando de 15 a 20 minutos cada 2 o 3 horas y se va a retirar para dormir y no se llevará más de 7 días, es lo más recomendable, pero en este caso el especialista pues ya nos dirá cómo se debe de utilizar. En el caso del collarín rígido, que es el más utilizado, como habíamos mencionado, el Filadelfia, va a disponer de varios puntos de apoyo. Uno de ellos es el mentoniano, que nos va a limitar el giro y la flexión del mentón. Otro que nos va a ayudar a la inserción clavícula-esternón, va a limitar también la flexión. En los arcos mandibulares va a limitar la flexión lateral y el giro. Y en la occipital va a limitar la extensión. En su parte superior, el músculo también va a tener una limitada flexión lateral. Bien, aquí tenemos cuáles podrían ser las complicaciones de un collarín cervical mal aplicado. La movilización inadecuada durante la colocación del collarín puede dar lugar a lesiones cervicales. La utilización de una talla pequeña no impide la flexión cervical o en el caso de una talla grande puede dar un lugar a una hiperextensión cervical. Un cierre demasiado ajustado puede provocar incomodidad y puede dar lugar a una dificultad respiratoria. Y un cierre inadecuado también podrá provocar un desprendimiento de la misma, una pérdida brusca de la inmovilización. Entonces debe ser de acuerdo a la edad y debe ser ajustado bien. Si nos damos cuenta aquí por cómo es que funciona, ¿verdad? Tenemos las cervicales, y lo que vamos a estar evitando es eso, que haya una flexión y una hiperextensión, la flexión hacia el frente y la hiperextensión hacia atrás. Si nos percatamos dentro de las cervicales, pues tenemos las raíces nerviosas y tenemos algunas venas y arterias muy importantes. Es por ello que es de suma importancia mantener bien aplicado ese collarín y también que no haya complicaciones. Muy bien, pues estos son generalidades de los vendajes. Espero que esto les sirva y les ayude.